Bienvenidos a este curso donde vamos a explorar cómo optimizar la búsqueda de empleo utilizando diversos canales y herramientas clave. Te guiaré para que identifiques oportunidades en portales de empleo, te enseñaré a aplicar estrategias de networking efectivas para acceder al mercado laboral oculto y te voy a dar consejos para manejar respuestas y rechazos de forma constructiva. El objetivo es que logres diseñar un plan de acción semanal que te permita postularte de manera estratégica a las posiciones que realmente te interesan y fortalecer tu red de contactos para aumentar tus posibilidades de éxito en cada búsqueda. Comencemos. Una de las herramientas más importantes para encontrar empleo por estos días son los portales de empleo. Antes, cuando alguien quería encontrar empleo, tenía que buscar ofertas en los clasificados de los diarios o acercarse personalmente a dejar su currículum en empresas. Sin embargo, con el avance de la tecnología, esa modalidad ha sido reemplazada por los portales de empleo online, que nos permiten acceder a miles de ofertas desde cualquier lugar. El alcance de la inteligencia artificial ya no es una sorpresa, pero lo cierto es que avanza muy rápido y debemos subirnos a la ola si queremos ser candidatos de alto impacto. Si bien estos portales son conocidos por la mayoría de nosotros, muchas veces no aprovechamos ni un poco de su potencial. Depende del país en el que vivas, va a estar activa una u otra, pero su funcionamiento va a ser similar. En esta acción te voy a contar cómo optimizar tu perfil y tus postulaciones en los diferentes tipos de plataforma que tenemos disponibles en la actualidad y te voy a dar unos consejos claves para destacar entre cientos de candidatos. De entrada, para que tu perfil sea efectivo en los portales como LinkedIn, Indeed o CompuTrabajo, es crucial que esté bien completo y actualizado. Debes incluir una foto de perfil profesional que proyecte confianza y un resumen atractivo que capture la atención de los reclutadores desde el primer momento. Tenemos pocos segundos para captar la atención. En resumen, debe enfocarse en tus logros más destacados, experiencias claves y las habilidades que te diferencien de otros candidatos, sin caer en clichés y frases que los reclutadores están cansados de leer como «me adapto bien a trabajar en equipo». Trata de ser original y que el tono sea profesional, pero no almidonado. Recuerda que tu perfil es tu primera carta de presentación y un perfil incompleto o desactualizado sin duda va a hacer que los reclutadores pasen de largo. Por otro lado, si queremos tener éxito en esto de encontrar empleo, hay una noción que no puede ser ajena a nosotros. Y es que hoy en día todos los portales de empleo utilizan software para hacer seguimiento de candidatos o ATS. Estos son sistemas que funcionan como filtros automáticos que escanean los currículums en busca de palabras claves específicas para determinar si un candidato es adecuado para el puesto o no. Si tu perfil o CV no contiene las palabras correctas, es un hecho que ni siquiera va a llegar a las manos de un reclutador humano. Pero no te asustes, aunque suene complicado, estas palabras claves no son ni más ni menos que las que figuran en la descripción de la oferta de empleo. Así que asegúrate de revisar los requisitos y las habilidades que se mencionan en las ofertas de empleo a las que regularmente aplicas o quieres aplicar en el futuro e incorpóralos de alguna manera en tu CV. En general, todas las plataformas te permiten subir una carta de presentación. Cuando estamos creando el perfil, también deberíamos redactar una que contenga estas frases clave. Te invito a que incluyas estos términos en el título de tu perfil, en la descripción de tus roles anteriores y en la sección de habilidades. ¿Sí? Suena ridículo lo repitente que quedaría, ¿no? Pero pensá esto. Para pasar estos filtros, se utilizan estrategias como cuando querés llegar a hablar con un alto mando de una empresa y antes tenés que convencer a su secretaria de que te conceda una cita. Para que un CV llegue a un humano, antes tienes que hablar idioma SEO. Cuanto más alineado esté tu perfil a lo que el sistema ATS está buscando, mayores serán tus chances de pasar este filtro y que un reclutador efectivamente vea tu aplicación. Dicho esto, vamos a la aplicación de filtros. Los portales de empleo ofrecen una variedad de filtros que te permiten encontrar ofertas que se ajustan realmente a lo que estás buscando. Desde su localización hasta el tipo de contrato o la experiencia requerida, usar estos filtros te ayudará a afinar tu búsqueda y a ahorrar muchísimo tiempo. A menudo los usuarios se limitan a los filtros más básicos como localización o fecha de publicación, pero los filtros avanzados suelen ser de gran ayuda. Por ejemplo, puedes filtrar por el tamaño de la empresa, el tipo de industria o incluso el nivel de antigüedad del puesto.
No subestimes la utilidad de estos filtros para hacer una búsqueda más eficiente que se adecue realmente a tu experiencia profesional. Otra función clave es la de alertas. En los portales de empleo está la posibilidad de activar alertas personalizadas. Esto te permite recibir notificaciones por correo electrónico o en la misma plataforma cuando se publiquen nuevas ofertas que coincidan con tus criterios. No tienes que estar revisando los portales todo el tiempo, ya que las alertas hacen ese trabajo por vos. Configura alertas según los filtros que mencionamos anteriormente: localización, nivel de experiencia, tipo de industria. Y para seguir, uno de los temas que no puedo dejar pasar en el primer tramo de este curso es el de la postulación estratégica. Anteriormente las personas tenían un currículum genérico con un listado y descripción de todas sus experiencias laborales y educativas que utilizaban para todas las ofertas a las que aplicaban. Y esto de ninguna manera puede seguir siendo así. Como cada vez es más común que las personas a través de su vida vayan adquiriendo experiencias diversas, ya no tan enfocadas en una industria específica, y además quizá adquiriendo habilidades técnicas muy particulares, ya no sirve tener solamente un CV. Es importante evaluar crear 2 o más currículums que puedan tener el mismo formato o la foto, la tipografía y estructura, pero no el mismo contenido. La idea sería que debo alinear el contenido a la postulación que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy aplicando para un empleo remoto, sería, en principio, bastante descartable mencionar que cuento con un carnet de conducir o movilidad propia. Y por otro lado, sería el mismo caso si estoy aplicando para uno presencial, tomar espacio de mi CV, o sea, consumir espacio de mi CV para dejar claro que cuento con una home office completamente equipada y con alta velocidad de internet. Lamentablemente es un error demasiado común pensar que enviar un currículum genérico a la mayor cantidad de ofertas posibles como una ametralladora aumenta las posibilidades de ser contratado, pero esto simplemente dejó de ser cierto. Lo más efectivo es postularte de manera estratégica. Dedica tiempo a personalizar tu CV y carta de presentación para cada oferta. Investiga la empresa y adapta tu perfil a lo que están buscando, destacando las habilidades y experiencias que pienses que a ellos más le puede interesar. Quizá tengas que recortar alguna experiencia o habilidad que hayas adquirido que te duela dejar de lado. Por ejemplo, quizá te llevó años y esfuerzo aprender un idioma, pero para ciertos puestos esto es sencillamente irrelevante. Te aseguro que si lo haces breve y atractivo, al CV me refiero, vas a tener chances de explayarte en una entrevista telefónica o presencial y vas a tener la posibilidad de sorprender al reclutador con alguna característica tuya extra que no esperaba. Este enfoque puede parecer lento y desde ya que lo es. Aumenta la cantidad de tiempo, ¿no? Lógicamente, que lleva, pero aumenta también considerablemente las posibilidades de ser llamado para una entrevista, que es el fin último de cualquier CV y carta de presentación. Pero bueno, postulación estratégica, quiero dejar claro que para nada significa postularme a pocas ofertas y esperar tener así un gran avance. La verdad es que sigue siendo altamente recomendable tener una saludable cantidad de postulaciones a las ofertas en el mercado laboral disponible. Además de utilizar todos los portales de empleo online que tengas a tu alcance, hay un canal adicional que cobró muchísima relevancia en el último tiempo a la hora de encontrar trabajo y es LinkedIn. LinkedIn no es solo un portal de empleo, también es una red social profesional, lo que significa que te ofrece oportunidades adicionales para visibilizarte. Vamos a ver en detalle cómo usar a nuestro favor esta red social con esteroides que nos está brindando oportunidades de conectar con personas claves de tu industria. Pero lo vamos a hacer utilizando unos hacks de inteligencia artificial que nos van a hacer la tarea mucho más sencilla. El primer punto que vamos a trabajar es sobre la perspectiva del reclutador. Necesito que entiendas un concepto importante y es que el reclutador hace búsquedas bastante simples, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si el reclutador necesita contratar un ingeniero en sistemas, sencillamente va a utilizar la palabra clave ingeniero en sistemas. Si tienen un usuario gratuito, lo que va a pasar es lo siguiente. En esta sección del buscador que es para buscar por palabras clave, van a poner la palabra ingeniero en sistemas o bueno, la posición que necesiten, le van a dar enter y va a salir una lista de perfiles que concuerdan con esa búsqueda. Esto es en el mejor de los casos para nosotros porque el filtro es grande y quizá quedemos dentro, pero si abonan la licencia de la versión LinkedIn Recruiter, que es la Premium, que sí nos va a permitir filtrar un poco más de datos, por ejemplo, la ubicación geográfica, año de graduación, posiblemente grado académico y muchísimos otros datos, bueno, lógicamente que ahí la búsqueda es más quirúrgica. Bueno, el reclutador va a empezar desde lo más básico hasta lo más complejo.
Por eso yo necesito en este momento que entiendan la perspectiva del reclutador. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder entrar en esos criterios que va a buscar el reclutador? Bien, los voy a poner a trabajar, ¿sí? A trabajar un poco. Y yo les recomiendo muchísimo que apliquen estas 3 estrategias que vamos a ver hoy, ¿sí? Que no se queden solamente con la primera, con la segunda, con la tercera, porque fue las que más les gustó. Utilicen las 3 realmente, insisto con esto porque he comprobado el impacto de su resultado en conjunto muchas veces. Recuerden que en este momento, cuando estamos en un proceso de búsqueda activa de empleo, las opciones son infinitas y dentro de que tenemos que aplicar una postulación estratégica y personalizada para cada oferta, lógicamente que por otro lado nos atraviesa el factor estadístico, de forma que a más ofertas aplico, mayores chances de éxito tengo. Bien, la primera estrategia de la que vamos a hablar es la de SEO. ¿Qué significa SEO? En inglés significa Search Engine Optimization, que en español significa optimización del motor de búsquedas. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Necesitamos optimizar nuestro contenido ya sea dentro del perfil de LinkedIn, como también el contenido que estamos utilizando dentro de las publicaciones con las que apalancamos nuestra marca personal dentro de la red. Ahora bien, habíamos dicho que íbamos a utilizar inteligencia artificial para hacer que esta tarea de impulsar nuestra marca personal dentro de LinkedIn sea mucho más sencilla. Para esto voy a utilizar los 2 chats más populares que hay en este momento, que son ChatGPT y Copilot de Microsoft. Bien, a ChatGPT le pedí que me diera una lista de palabras claves para poder mejorar el contenido de mis publicaciones en esta red social, en LinkedIn, y me dio una lista de 20 palabras claves. El prompt que utilicé, prompt es la indicación que yo como usuario le doy al chatbot para guiar la interacción. El que usé fue muy simple, lo pueden copiar si quieren. Le dije, dame una lista de las palabras claves más relevantes en LinkedIn relacionadas al término ingeniero industrial para mejorar el SEO de mi contenido. Y ChatGPT me contestó, aquí tienes una lista de palabras clave relevantes para optimizar el SEO de LinkedIn si estás orientado a roles de ingeniería industrial. Estas palabras pueden ayudarte a mejorar la visibilidad de tu perfil al alinearlo con búsquedas comunes en la industria. Punto final. Y me da en esta lista la siguiente: ingeniería de procesos, optimización de producción, eficiencia operacional, lean manufacturing, gestión de proyectos, control de calidad, etcétera, etcétera. Bueno, siguen las 20 palabras. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo con esto? Bueno, lo que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer es generar contenido. Generar contenido puede ser por muchos caminos, desde la opción de blog, que es una opción que nos da LinkedIn, que es muy buena para compartir contenido, las publicaciones que hacemos en nuestro perfil, que se replican en el inicio y se reenvían a todos nuestros contactos para que las puedan ver. También el contenido destacado que aparece en nuestro perfil, que eso se ve cuando un usuario, un contacto entra a nuestro perfil, que es ese carrusel de contenido que es súper protagonista, tiene una posición muy importante en nuestro perfil. O sea que estas 3 son opciones realmente muy buenas que generan mucho rendimiento y alcance para poder alcanzar a la mayor cantidad de contactos posible. Recuerden que estas mismas palabras claves las utiliza el reclutador para hacer la búsqueda de candidatos, porque el reclutador puede hacer la búsqueda por nombre de perfil, por el grado académico, incluso por las palabras claves y por el contenido que la persona sube a la red. A esto lo llamamos headhunting, y un headhunter es esa persona que entra a redes sociales o a su network y busca candidatos que puedan tener este set de habilidades. Ahora bien, una vez que tenemos esto en claro, le podemos pedir a ChatGPT que haga un blog, pero recuerden que lo que está haciendo ChatGPT es devolvernos el contenido de mayor incidencia de uso en Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente ese blog que nos está devolviendo ChatGPT ya esté publicado en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Bueno, lo que debemos hacer es curar el contenido. ¿Y qué significa esto? Curar el contenido es ajustarlo, parafrasearlo, que el metamensaje sea similar, pero las palabras sean diferentes. Podemos, por ejemplo, ponerle una opinión propia al final del trabajo para darle un toque personal. Entonces ahí les dejo esa opción que es generar un blog o un contenido directamente en ChatGPT. Lo único que les pido es que revisen el contenido y que lo alineen lo más cerca posible con el objetivo de su marca, ya sea encontrar un empleo, encontrar oportunidades de crecimiento, por ejemplo, o encontrar socios, vender algún servicio o un producto, para que el contenido tenga sentido y coherencia con el mensaje global que quieren comunicar.
Muy bien, esa es la primera estrategia, SEO. Trabajar en el posicionamiento de nuestro perfil es una habilidad que debemos desarrollar o pagarle a alguien para que lo haga, que también es una opción, pero tiene que estar presente para poder ser vistos. Así que recuerden ir a ChatGPT y pedirle que les dé una lista de las palabras claves y usen esos términos específicos para mejorar el SEO de nuestro perfil. La segunda estrategia que te traigo es la de hashtags. Los hashtags son etiquetas que se utilizan en las publicaciones de redes sociales para aumentar justamente su posicionamiento, su alcance y su visibilidad. Las reconocemos porque son palabras o frases a las que las antecede el símbolo numeral y se escriben sin espaciado. Seguramente ya estés familiarizado con el término. Y bien, la idea es identificarlas para poder encontrar las publicaciones de ofertas de empleo más recientes y poder postularnos con efectividad. Para esta estrategia utilicé Copilot de Microsoft. Si tienen cuenta de Outlook, es completamente gratuita esta versión Copilot, pero pueden usar ChatGPT, Gemini o el que usen habitualmente. Entonces, lo que yo le pedí a Copilot es la lista de hashtags más utilizados en LinkedIn. El prompt que utilicé es: dame una lista de las etiquetas más utilizadas en LinkedIn relacionadas a vacantes en Argentina, por ejemplo. Fue un prompt súper amplio, lo podemos afinar un montón. Pude haberle dicho vacantes en el área comercial o ingeniería o el área de desarrollo de software, o incluso pude haberle dicho el nombre específico de alguna empresa para que me devuelva la información que yo realmente deseo para aplicarla. Entonces, lo que me devuelve el chatbot es esta lista que, bueno, me parece que está bastante bien como para empezar. La primera palabra que vemos es estamos contratando, también está, bueno, hashtag empleo, hashtag oferta de trabajo. Las palabras que nos va a devolver van a ser palabras que los reclutadores de las empresas utilizan en sus publicaciones para poder justamente encontrar a estos candidatos y poder entrevistarlos. Es decir, que la mayoría son utilizadas en procesos de selección de personal y de reclutamiento. Luego nos va a tirar algunas opciones que tienen que ver con el trabajo remoto, hashtag trabajo desde casa, liderazgo, talento, y luego nos da algunas opciones que tienen que ver con profesiones específicas como programación en este caso. Para afinar la búsqueda y hacer que estas hashtags sean bien específicos, lo podemos hacer, por ejemplo, utilizando un filtro por ubicación geográfica que es muy útil. Por ejemplo, utilizar las abreviaciones de los países o de las ciudades. En el caso de los países, por ejemplo, para Argentina se utiliza el numeral, la frase sin espaciado y al final en letras mayúsculas las letras AR. ¿Sí? Pero bueno, depende, por supuesto, de cada país el hashtag que se utiliza. En este caso, utilizando AR sería numeral, empleo, AR, por ejemplo, o numeral, estamos contratando AR, o Argentina, trabajo AR y demás. O sea, hay miles para poder filtrar. Entonces, vamos a hacer el experimento. Vamos a ir a LinkedIn y arriba de todo, en la sección buscar, vamos a poner, por ejemplo, numeral, empleo, AR, y le vamos a dar Enter. Y sencillamente eso fue lo que hice. Una vez que estamos aquí en los resultados, nos vamos a enfocar en las publicaciones. Es lo que a nosotros nos interesa conocer. ¿Qué publicaciones hay debajo de este hashtag en particular? Algo muy común es que las empresas no utilicen un apartado que brinda LinkedIn, que es para publicar específicamente empleos, que también lo vamos a ver en la barra superior de herramientas en la red, sino que utilizan directamente su página de empresa y suben alguna imagen o un PDF a modo de como un flyer atractivo con los hashtags iguales a los que estamos tratando de identificar. Es por eso que estamos aprendiendo a hacer este proceso. Una vez que tenemos las publicaciones, vamos a ver el tema del plazo. Nos conviene siempre filtrar por plazo porque normalmente las búsquedas laborales tienen vigencia durante 30 días aproximadamente, aunque por supuesto puede ser menos si se cubre la vacante y se da de baja la publicación. De forma que en la fecha de publicación vamos a elegir el mes pasado, por ejemplo. Luego eso lo puedo ir ajustando cada vez que entre a chequear si hay algo nuevo. Si revisamos hoy, por ejemplo, todo el contenido del último mes dentro de este hashtag, dentro de 3 días volvemos a entrar y revisamos, pero el filtro elegimos la última semana o 24 horas, posiblemente la información que encontremos cambie y aumentemos nuestras chances
Entonces aquí vamos a ver toda la información que se está publicando sobre las vacantes en Argentina bajo este hashtag. La idea es hacer este proceso con cada hashtag que el chatbot nos indique que es relevante para nuestra búsqueda. Siempre es útil buscar que los hashtags sean específicos de la industria o de nuestra área de especialidad, claro. Es un proceso bastante tedioso y lleva tiempo, pero te repito, muchas empresas utilizan sus propias páginas de LinkedIn para atraer talentos, de forma que no hacer este proceso reduce demasiado el alcance de nuestra búsqueda. Es como si estuviéramos haciendo el 50% para encontrar nuestro trabajo soñado. Deberíamos dar el 100%, ¿no te parece? Muy bien. La tercera estrategia es por compañías. Y esta vez utilicé ChatGPT, pero con una modificación, ya que no tiene acceso a las webs en la versión gratuita. Lo que hice fue añadirle una extensión de Google Chrome que se llama Web ChatGPT para que extensión ayude a ChatGPT a buscar y analizar noticias de la web. Esto lo puedes hacer tú fácilmente también y ayuda mucho. Una vez hecho esto, ¿qué le dije a ChatGPT? Bien, le dije, ¿cuáles son las compañías con mayor proyección de contratación en Argentina en el 2025? Y me devolvió una respuesta citando las fuentes de información, lo cual me parece súper interesante para poder validar esta respuesta. Si vemos bien, me arrojó los sectores con probabilidad de mayor crecimiento, así que lo que le pedí a continuación es que me dijera cuáles eran las principales compañías dentro de cada uno de estos sectores. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esta información? Bueno, nos vamos a ir a la página de LinkedIn y empezamos a buscar todas estas compañías y bueno, empezamos a darle seguir, a conectar con ellas y a revisar su información. Por ejemplo, veamos en el caso de Mercado Libre, que es una súper compañía que realmente hace muchísimas cosas en Argentina. Entonces, fíjense qué importante, en la página de Mercado Libre vamos a encontrar toda la información relacionada a la compañía, pero también vamos a encontrar la sección de empleos, ¿sí? El clásico Trabajá con nosotros, que está por acá. Y vemos todos los empleos disponibles que ellos tienen, no solamente en Argentina, sino en todos los países en los que opera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una alerta para que nos llegue un mensaje cada vez que ellos publican una vacante relacionada a nuestra experiencia profesional. Esto tiene un gran impacto porque el problema mayormente de los candidatos es que solamente buscan empleo en la sección de empleos de LinkedIn y de esta forma lo único que va a pasar es que van a recibir la información de las compañías que están pagando un abono, una licencia, y se estima que en LinkedIn el 70% de las vacantes publicadas dentro de esta red no son publicadas mediante la sección de empleo, sino a través de una publicación directamente en la página de las empresas. Yo estimo que ese porcentaje es aún mayor. Entonces, por eso es que LinkedIn funciona mucho mejor si agregamos contenido de valor, si aprendemos a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que nos dé velocidad para apalancar nuestro proceso de aplicaciones y empezamos a trabajar también con la fuente de información. Por eso les decía que es mucho más productivo seguir a las compañías desde acá o incluso desde sus páginas oficiales en Internet y no en redes sociales como Instagram o Facebook, porque además tendríamos que estar chequeando sus noticias constantemente. La verdad es que este proceso es tedioso y va a consumir tiempo, sí, pero también les va a devolver calidad y mayor cantidad de ofertas en menor tiempo. Y eso es sumamente eficiente porque productividad en los procesos no es hacer más, sino hacer mejor. Todo lo que acabamos de ver sobre los portales de empleo forma parte de todo lo que llamamos el mercado visible de trabajo. Es el espacio donde las ofertas están publicadas de forma abierta y cualquier persona puede postularse. Sin embargo, existe otro ámbito que muchas veces pasa completamente desapercibido, pero puede ser igual o incluso más importante, que es el mercado laboral oculto. En este mercado laboral las ofertas no se publican en portales ni en medios convencionales. En su lugar, las oportunidades surgen a través de lo que se llama networking, referencias personales y conexiones profesionales, por ejemplo. Ahora te voy a contar cómo puedes acceder a este mercado y cómo aprovechar tus redes de contacto para descubrir esas oportunidades que no todos ven. Muy bien, vamos a empezar. La mayoría de las personas, cuando les preguntamos si están haciendo networking para buscar empleo, nos responden sí, claro. Pero cuando profundizamos un poco y preguntamos qué es lo que estás haciendo cuando me decís que haces networking,
vemos que cometen estos dos errores típicos. El primero es pensar que el networking es llamar a todos tus amigos, familiares y contactos, escribirles, estoy buscando trabajo, si sabes de algo, avísame. Yo creo que sabes de lo que te hablo y yo creo que alguna vez o has escuchado o has dicho esta frase, pero también puede que pienses que el abordaje es en el otro extremo y que el networking es estar conectado en LinkedIn, mandándole mensajes en frío a todo el mundo, incluso gente que no te conoce, diciéndole cosas como esta es mi experiencia laboral, si sabes de alguna vacante, te dejo mi currículum, avísame. La verdad es que ninguno de estos dos abordajes es muy efectivo y lo único que nos está demostrando es que la persona que hace esto no sabe nada de networking y lamentablemente esto pasa demasiado seguido y nos pasa porque no entendemos cómo el networking opera y además impacta en nuestra búsqueda de trabajo. El enfoque de este entrenamiento justamente va a ser cómo llevar realmente este networking para obtener un empleo de la forma más rápida posible al siguiente nivel. Hay otra forma con la que la gente confunde el networking y es que cuando le pregunto a alguien si está haciendo networking para buscar trabajo, me contestan que no tienen plata o tiempo y es porque confunden realmente el networking con ir a congresos y gastar muchísimo dinero o ir de evento en evento para hacer congregaciones con personas que no conocen. La verdad es que el networking no es la capacidad mágica que tienen solamente algunas personas de ser súper extrovertidos y caerle bien a todo el mundo y obtener lo que quieren a través de discursos súper rimbombantes y palabras divinas ante los demás. La verdad es que uno puede ser súper introvertido y hacer muy buen networking y también puede ser súper extrovertido y hacer muy mal networking. El networking es la estrategia, no es una conducta en particular, sino es cómo llevar las relaciones profesionales de una manera profunda y estratégica para obtener crecimiento profesional. Y esto se puede aplicar de muchas formas y a muchas cosas, pero nos vamos a enfocar en cómo obtenemos mejores empleos. Hay dos formas de networking. El networking interno, en inglés inbound, y el externo, que es el outbound. Bien, hay un estudio que vale la pena mencionar que habla de cuán efectivo es el tipo de networking que las personas hacen, es decir, aplicando cuál de los dos realmente se consiguen mejores resultados. Siendo el networking externo estar constantemente en eventos, estar hablando con gente fuera del trabajo, yendo a almuerzos, a bares, yendo a tomar café con gente quizás un poco desconocida. Y luego tienes a la gente que hace networking interno, es decir, gente que se relaciona con personas del trabajo, tanto superiores o personas que son compañeras, o con personas con las que se ve de una manera más frecuente y no tiende a conocer tanto a personas externas a su vida. Y encontraron algo muy interesante, y es que las personas que crecen más profesionalmente tienden a ser las personas que se enfocan más en el networking interno y no en el networking externo. Y yo sé que esto parece un poco contradictorio porque se supone que el networking es conocer a personas nuevas y que todo el mundo me conozca y se entere de mí, pero hay un factor que hay que tener en cuenta y es que las personas que yo conozco en el networking interno luego terminan en otros lugares y es allí donde el factor de éxito para conseguir empleo fusiona y hace su magia. Cuando yo hago networking interno con personas, luego esto termina en otro grupo, estoy literalmente ampliando mi red. Hoy vamos a enfocarnos en cómo hacer este tipo de networking, el inbound networking a través de LinkedIn. Hay una teoría muy interesante que se llama la teoría de los 6 grados de separación. Según esta teoría, que ya está súper comprobada, quizás ya la conocías, estamos conectados, tenemos 6 grados de separación con cualquier persona del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos conectados entre nosotros y cualquier persona a la que queramos llegar con 6 eslabones. ¿Y esto a qué me refiero? Por ejemplo, si yo quisiera hablar ahora con Messi, entonces yo podría llegar a Messi con el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo. O la amiga de la amiga de la amiga a la amiga que me termina presentando a Lionel. Y entonces estamos a 6 grados del amigo del amigo del amigo del amigo que nos lleve hacia él. Pero ¿saben algo? Les tengo una gran noticia. Los grados de separación en LinkedIn se reducen a 3.9.
Es decir, que nosotros podemos encontrar a cualquier persona que esté en LinkedIn si sabemos utilizar muy bien este buscador. Entonces, quiero mostrarles el poder que puede llegar a tener LinkedIn con un ejemplo súper sencillo. Imagínense ustedes que nosotros tenemos una red en donde solamente tenemos 3 contactos de primer grado y a su vez esos contactos de primer grado tienen 3 contactos más y esos 3 contactos más tienen 3 contactos más. ¿Cuántas personas podríamos nosotros alcanzar? Son 39 personas a las cuales podríamos llegar solo teniendo nada más que 3 contactos. ¿Te imaginas si tú tuvieras 100 y esos contactos no tuvieran 3, sino también 100, y esos contactos de los contactos tampoco tuvieran 3, sino tuvieran 100? Entonces la red se amplía de forma impresionante. Imagínense hasta cuántas personas nosotros podemos llegar si tenemos 300 contactos. Todos estos contactos a su vez tienen 3 contactos. Son 900 personas a las que les llegamos de una forma súper fácil y la verdad es que normalmente tenemos más de 300 contactos y a su vez esas personas tienen mucho más de 3 contactos. Así que imagínense la exponencialidad con la que podemos llegar a una cantidad increíble de gente. Bueno, entonces viene ahí LinkedIn con toda su estructura y todo su ecosistema que ha desarrollado a través de los años y nos ayuda muchísimo a llegar a toda esta gente, pero ¿qué pasa? Bueno, muchas veces entra al juego el crudo y real miedo al rechazo. A nosotros nos da timidez, nos entra vergüenza, nos da este miedo a que no nos acepten, pero la verdad es que si esas personas están ahí y tienen un perfil de LinkedIn es porque sencillamente quieren conectar. Así que siéntanse libres de empezar a hacer networking con ellas. Ahora bien, vamos a ver los pasos para hacer un buen networking y les voy a dar el secreto de el inbound networking. Lo primero que tenemos que tener en claro es el objetivo que tenemos con este perfil que estamos optimizando en LinkedIn. Eso es lo principal. Lo segundo que debemos tener muy presente es quién es ese cliente, quién es esa persona con la que nosotros queremos hacer networking. Y por último, pero más importante, sí o sí, tengo que invertir tiempo para que nuestro perfil sea súper atractivo. De nada sirve empezar a hacer networking y cuando le escribimos a alguien un mensaje privado, queremos conectar con ellos, la persona nos da el ok, conecta con nosotros y cuando viene a visitar nuestro perfil es un desastre. No hay foto profesional, bien iluminada, bien sacada, encuadrada. No hay información clara sobre quiénes somos, qué problemas solucionamos y a quién se los solucionamos, ¿sí? Entonces es vital que tengamos un perfil bien estructurado que le hable a esas personas que son mis clientes ideales o que entiendan estas personas cuando llegan por qué les sirve, por qué les conviene hacer networking conmigo. Bien, una vez que ya tengo buena estructura en mi perfil, puedo comenzar a generar contenido. Y aquí entra fuerte al juego el inbound networking. Es inevitable que si genero contenido de alto valor en mis publicaciones, atraiga personas interesadas en conectar y hacer networking conmigo. La verdad es que si genero contenido de calidad, suelen surgir oportunidades como por ejemplo me ha pasado, alguien me escribe un DM, un mensaje privado diciéndome tengo algunas herramientas interesantes para la atracción de talento en nuestro rubro, te gustaría que uniéramos esfuerzos para que crezcamos juntos. Esto es algo muy común. Son un tipo de interacciones que amplían la red y son súper enriquecedoras, porque no es una simple contactación en LinkedIn, sino que se forman vínculos mucho más profundos. La verdad es que encima, además, si alguien es introvertido, tímido, es difícil a veces tomar la iniciativa en la interacción y el contenido ayuda muchísimo a atraer este tipo de oportunidades. Me gustaría hablar de cuánto contenido es recomendable subir para empezar a enviar estas invitaciones de contacto. La idea es que cuando vean nuestro perfil, cuando nos vengan a visitar y hagan un paneo general, el look sea abundante. Un buen ejercicio que ustedes mismos pueden hacer es preguntarse y analizar cuántos segundos le dedican a revisar el perfil de un nuevo contacto para dar el veredicto de si les interesa seguir siéndolo o no. ¿Sí? Dicho esto, una vez que tengan una cantidad, vamos a decir, saludable de contenido, puedo aprovechar el buscador de LinkedIn para encontrar a esas personas con las que me interese hacer networking, que complementen lo que yo hago, así lograr un networking realmente significativo. Al identificar a esas personas que busco, les envío la invitación para conectar
pero surgen algunas preguntas importantes. ¿Qué mensaje le envío? ¿Qué nota le envío? ¿Por qué quiero conectar con esta persona? ¿Por qué quiero ser parte de su red? La persona evaluará el mensaje que yo le envío junto con la invitación y decidirá si acepta o no. Es posible que ni siquiera responda, pero ¿qué pasa en ese caso? Absolutamente nada. Nosotros hicimos el trabajo bien hecho. A veces, la peor diligencia es la que no se hace y es mejor arrepentirse de lo hecho que de lo no intentado. Para aprovechar al máximo el buscador de LinkedIn, es importante aprender a buscar correctamente en la plataforma. La verdad es que el buscador de esta red ofrece grandes beneficios, los cuales se van comprendiendo mejor a medida que lo vamos aprendiendo a utilizar con el tiempo. Además, es fundamental implementar estrategias de relacionamiento bien efectivas. No sirve de nada enviar una invitación de conexión si al ser aceptada no tomamos ninguna acción concreta. Mi objetivo es que a través del networking puedan alcanzar el éxito y logren esos objetivos que buscan. Así podrán conectarse con las personas que les brindarán apoyo y les ayudarán a multiplicar sus oportunidades. Pero recuerden que en LinkedIn hay solo 3.9 grados de separación entre contactos, así que hay que aprovechar esto. Te cuento cuáles son los 10 puntos que yo considero son los más importantes a tener en cuenta para tener buenos vínculos en LinkedIn. El punto número 1. Es mejor calidad que cantidad. Si nos obsesionamos con tener una red de contactos gigante, no le vamos a poder sacar provecho. Sencillamente nadie tiene tiempo para tantas interacciones. No los vamos a poder ayudar a ellos ni nos van a generar valor a nosotros. El punto número 2 es siembra de manera auténtica. No lo olvides, siempre de manera auténtica, sé genuino. ¿Qué quiero decir con esto? Ayuda a las personas, busca ayudar. La base del networking es la ayuda, no pedir, pedir y pedir. Si entregas algo de valor, la gratitud siempre busca su camino para volver a ti de alguna u otra manera. El punto número 3, ayudar sin esperar nada a cambio. Demos y demos. Recuerda, tenemos que sembrar de manera auténtica y ayudar sin esperar nada a cambio. Si podemos darle una mano a alguien, ayudémoslo. Tenemos que vivir para servir, es decir, para ayudar a las personas. Esta es una de las máximas del networking. El punto número 4 es no descuides tu contacto. Ya lo hablamos, aporta valor si puedes. Por ejemplo, mira, vi esta oportunidad que puede ser muy interesante para ti, aquí te la comparto. Y vamos de a poquito construyendo esa red enriquecida en la cual vamos ayudando a otros y también otros nos ayudan a nosotros. El punto número 5, crea puentes entre contactos. ¿Qué pasa si veo una publicación, por ejemplo, necesitamos un proveedor de tal cosa? ¿Por qué no recomendar? O por ejemplo, si necesitamos un experto en derecho inmobiliario en Buenos Aires y conocemos de casualidad a alguien, ¿por qué no recomendarlo? El punto número 6, planear. Esto de hacer networking no es como un camión en bajada sin frenos. Voy a planear, voy a pensar qué afinidades necesito, qué tipo de profesional me conviene contactar, si es necesario hacer una lista. ¿Con quién podría hacer un buen networking? ¿A quién podría yo ayudar? ¿Quién me puede ayudar a mí? El punto número 7, mezclar lo offline con lo online. No descuidemos lo presencial, asistir a algún evento offline, aunque sea un happy hour. Y el punto número 8 está conectado con el punto número 7, que es asistir a eventos afines de mi industria, por ejemplo, algún congreso, una convención. Yo sé que a veces tienen costo y hay que viajar, pero la verdad es que la riqueza de los vínculos que se crean es enorme. El punto número 9 es manejar una base de datos. ¿Sabes que puedes descargar la base de datos de tus contactos de LinkedIn con toda la información? Puedes hacer un backup completo de tu LinkedIn cada 3 meses y así tener una muy buena base de datos para hacer networking. El punto número 10, generar empatía desde el primer contacto. Como en la vida real, no hay segundas oportunidades para una primera buena impresión. La mayoría de las personas que envía una invitación a conectar no manda un mensaje adjunto. Y esto no funciona de esa manera. No es efectivo. Bien, vamos a entrar en la parte práctica de este curso. En primer lugar, vamos a ir a LinkedIn y vamos a ver cómo funciona el buscador, ya que tiene algunas formas específicas de usarse que es muy útil que aprendan. Bueno, una vez que ya estoy en el buscador, voy a poner, por ejemplo, gerente de experiencia de cliente. Me van a aparecer diferentes categorías
empleos, personas, publicaciones, grupos, empresas e instituciones. En este caso voy a buscar personas, así que hago clic personas y acá tengo una opción que se llama todos los filtros. Estos filtros me permiten segmentar resultados por distintos criterios: contactos de primer grado, segundo grado y tercero. Ubicación, empresas actuales, empresas anteriores, sector en el que están, idioma y perfil. En este ejemplo selecciono que quiero solamente personas de primer grado, que no voy a incluir empresas que hayan estudiado en cierto lugar, que trabajen en el sector de marketing y publicidad y que su idioma preferentemente sea español. Aplico el filtro y obtengo una lista de personas que cumplen con estos criterios que yo incluí, y a partir de esta lista puedo comenzar a hacer networking enviándoles invitaciones para conectar. Otra opción que es muy útil es ingresar en el buscador el nombre o nombres de diferentes empresas en las que te gustaría trabajar, que estén relacionadas con tu industria o con la industria en la que querés trabajar. Y una vez en el perfil de la empresa, podés ver quiénes son las personas que están en este momento trabajando ahí, quiénes son los colaboradores de la empresa. Te sorprenderán los resultados, ya que podés ver inclusive al personal de recursos humanos, tal vez al gerente del talento humano, analistas, especialistas. Podés conectar con esas personas. También podés conectar con quienes pueden ser tus futuros compañeros en el área en la que te gustaría estar. Desde ya que al enviarles la solicitud para conectar es fundamental utilizar la opción de enviarles un mensaje. No desperdicies esta oportunidad, ya que si envías un mensaje, tienes más posibilidades de que acepten tu invitación. El networking es cuestión de tiempo y de moverse cada vez más en la red, de conectar con las personas correctas. Como mencioné anteriormente, existen grados de conexión. Quizá ya hayas visto que al lado de los nombres de las personas, de los usuarios, aparecen números 1, 2 o 3 y la palabra grado. El número 1 indica tus conexiones directas. El número 2 corresponde a las conexiones de tus conexiones y el número 3 son las conexiones de tus conexiones. Y hasta ahí llega tu universo de LinkedIn. Cuantas más conexiones tengas, mayor será tu universo de LinkedIn y tendrás mayor alcance para ver más perfiles. Sin embargo, no se trata de cantidad, como ya dijimos, se trata de calidad y de que las personas con las que conectes sean las adecuadas y correctas para tus objetivos. No desperdicies tus conexiones tratando de llegar a gente que no tiene sentido que conecten contigo. LinkedIn recientemente, esto tal vez no lo sepas, impuso un límite de 100 solicitudes semanales y un máximo de por vida de 10.000 conexiones. Tal vez te parezca mucho en este momento esa cantidad, pero considerando que LinkedIn se mantendrá por al menos una década, esas 10.000 conexiones pueden no ser tantas en ese momento como parecen ahora. Recuerda que tu universo de LinkedIn se extiende hasta conexiones de las conexiones de tus conexiones, y fuera de ese rango no tienes alcance, y no podrás ver esos perfiles a menos que contrates el servicio Premium, lo cual no recomiendo a menos que sepas bien cómo funciona esa plataforma y cuentes con alguna guía especialista, que la verdad que el abono es costoso y requiere ser aprovechado al máximo. Si no puedes ver el perfil de alguna persona con la que realmente desees conectar, no te desesperes. Con el tiempo tu red irá creciendo y te aparecerán más personas y más perfiles para conectar. Sobre cómo invitar y qué escribir en ese mensaje de 300 caracteres, mi regla de oro, y te pido por favor que la apliques, es no desperdiciar este mensaje pidiendo enviar tu currículum como primer contacto. Por ejemplo, existe un mal hábito general de nuestra cultura digital porque no sabemos cómo socializar adecuadamente. Que sea digital no significa que debamos ser directos sin empatía, sino todo lo contrario. Debemos conectar con las personas considerando los hábitos sociales presenciales. Por ejemplo, si pudiéramos por esas casualidades conocer a alguien con quien te gustaría contactar en LinkedIn, pero lo conocemos en persona. Supongamos que es el especialista de selección de la empresa, vamos a decir, ABC. Es una empresa en la que te gustaría trabajar. Dudo que le dijeras: hola, mucho gusto, soy Diana, ¿puedo enviarte mi currículum? Me gustaría trabajar en ABC. Es raro. En cambio, genera empatía, conversá. Si esa persona ya te acepta en su red, bueno, dio el primer paso. Utiliza el email de LinkedIn y preguntale cómo es trabajar en la empresa, cómo es la cultura organizacional, cómo se siente realizando el trabajo, genera vínculos, cómo es trabajar en esa oficina, cuánta gente trabaja ahí, si es una empresa con un equipo grande en el sector.
¿Te sorprendería cuánto feedback recibís iniciando este tipo de abordaje? La naturaleza humana es ayudar. Me ha pasado incontables veces estar en la situación de necesitar información y aunque a veces esto genera incomodidad en uno porque nos han enseñado a no molestar o posiblemente tengamos miedo de que nos rechacen, la verdad es que en general habitualmente la respuesta del otro es devolvernos no solamente lo que preguntamos, sino más. Si la persona comparte información con la cual también te identificas y quieres repreguntar algo, hazlo. Siempre aplicando las reglas de la presencialidad, no ir a terrenos demasiado íntimos o específicos. Encuentra algo en común para generar esa empatía y que se note que genuinamente querés conocer a la empresa porque te ilusiona formar parte del equipo, quizá en el futuro. Así te aseguro que la relación puede durar. Eso también ayuda a que la persona que quizá tenga ganas de ayudarte te dé acceso también a lo que ya hablamos del mercado oculto, ya que podría llegar a haber una vacante en su empresa en ese momento, quizás surja en el futuro y esto te beneficie. Resumiendo, la idea es hacerse visible ante el reclutador o el comprador, en el caso de que esté vendiendo algo, demostrando expertise, pero sin ser agresivo en la estrategia comercial. ¿Sí? No se trata de enviar una solicitud y de inmediato un mensaje de venta o el currículum. LinkedIn realizó un estudio y demostró que más del 90% de los tomadores de decisiones no responden a un contacto en frío. Entonces, ¿qué haces? Hacerte visible, tener buen contenido, un perfil que le hable a ese comprador o tomador de decisiones, buscarlo, encontrarlo, comentarle un contenido, invitarlo a conectar con una nota que no sea de venta, empezar por entregar algo de valor. Por más que sea simbólico, el otro va a estar naturalmente inclinado a devolverte algo, porque se siente en deuda. Y después, si es apropiado, sí pedir una cita, quizá para poder conversar presencialmente inclusive. Bueno, ya vimos dos estrategias claves para la búsqueda de empleo. Por un lado, cómo aprovechar al máximo los portales de empleo en el mercado visible y por otro, cómo acceder a las oportunidades del mercado laboral oculto a través del networking. Ahora que ya conoces estas dos vías, es fundamental saber cómo gestionar todo este proceso de búsqueda. A continuación te voy a contar cómo implementar estrategias de seguimiento efectivas y cómo manejar respuestas, inclusive los rechazos, de manera que puedas seguir avanzando en tu camino hacia la búsqueda de un nuevo empleo. Es fundamental destacar la importancia de llevar una buena planificación y seguimiento de la búsqueda de empleo. ¿Por qué? Porque esto nos permite tomar decisiones de forma controlada basándonos en información concreta y valorar los resultados objetivamente, evitando así frustraciones, sentimientos de fracaso si los resultados no son los esperados. Es muy común en las primeras entrevistas que tengo con mis clientes que cuando les pregunto cuánto hace que están buscando empleo y lo relaciono con el número de entrevistas a las que efectivamente asistieron, el número sea discorde. Las personas pasan meses y años buscando empleo, pero con muy baja productividad, que ya lo dijimos, no es hacer más, sino hacer mejor. Para que esto no te pase, porque la frustración solo empeora el cuadro, al comenzar es útil preguntarse, ¿sabes cuántas empresas recibieron tu currículum? ¿Tenés claro de forma objetiva y específica a cuántas ofertas se postularon y en qué fechas? Con frecuencia los reclutadores observan que los candidatos cuando se les consulta responden cosas como sí, me postulé a un montón de ofertas en la web, muchísimas. Sin embargo, faltó un control preciso sobre cuántas postulaciones hicieron, cuánto tiempo ha pasado desde que las enviaron, lo que nos dificulta saber realmente si aún estamos a tiempo de recibir respuestas. En la búsqueda de empleo, somos nosotros quienes debemos llevar el control del proceso. Esto nos permite evaluar cómo están siendo las respuestas a las ofertas en las que nos postulamos, si estamos teniendo éxito o no, y hasta qué punto nuestro enfoque está siendo efectivo. Finalmente, es esencial recordar que aunque estés desempleado, no estás desocupado. Buscar trabajo ahora es tu trabajo. Hay que abordarlo con la misma dedicación y estructura que un empleo formal, si queremos tener éxito, claro, poniéndonos manos a la obra cada día para maximizar las oportunidades. En primer lugar, te voy a recomendar que vayamos a elegir el soporte en el que vamos a registrar el seguimiento de nuestra búsqueda de empleo. Prepararemos una plantilla sencilla para anotar todos los pasos que iremos dando. Es crucial que mantengamos constancia en esta tarea de registrarlo,
ya que de nada sirve preparar todo esto si luego no le damos la oportunidad de que funcione. Con los pasos que veremos a continuación, esta tarea será mucho más fácil. He preparado una plantilla modelo que puede ser muy útil, aunque cada uno puede personalizarla y añadir la información que considere necesaria o sacar la que no. No obstante, al menos deberíamos incluir estos campos mínimos para llevar un control adecuado. Lo primero que vamos a anotar es el nombre de la empresa a la que hemos remitido nuestro currículum, nuestra postulación, ya sea que fue en respuesta a una oferta publicada por la empresa o por iniciativa propia. En cada fila de la plantilla registramos luego a qué puesto nos postulamos, cómo era el título, limpieza, atención al cliente, administrativo. Luego incluimos el correo electrónico, si es la dirección de correo, mediante la cual nos contactamos con la empresa, y esto permite también saber qué canales de comunicación hemos utilizado, si fue la página web corporativa, fue un portal de empleo. Es recomendable además anotar el usuario y la contraseña que usamos en cada portal, ya que las búsquedas de empleos para hacerlas solemos utilizar múltiples sitios. En el siguiente campo indicaremos si la aplicación fue una autocandidatura o fue una respuesta a una oferta específica. Esto nos va a ayudar a recordar cómo nos pusimos en contacto con la empresa. Es esencial también registrar la fecha en la que aplicamos para llevar un seguimiento objetivo, ya que muchas veces perdemos la noción del tiempo y nos puede empezar a entrar la prisa. Este dato nos va a ayudar a evitar errores de percepción y saber si es razonable esperar una respuesta o es demasiado pronto, por ejemplo. Y por último, anotamos el resultado del proceso en cada empresa. Muchos portales o webs de empleo nos informan sobre las etapas en las que se encuentra el proceso, por ejemplo, preseleccionado o en entrevista, derivado de la empresa o en proceso simplemente. Y utilizando estas frases podemos registrar el estado de cada postulación y si finalmente fuimos descartados, podemos cerrar ese capítulo y seguir adelante con otro. Y por último, podemos registrar los próximos pasos. Puede que ya me hayan llamado para una entrevista y mi próximo paso sea asistir a la cita con la empresa, o sea, el viernes que viene a las 3:30. Podemos registrar esto en la tabla o, en caso de no haber recibido una respuesta a una autocandidatura, puedo verificar que quizás ya han pasado un par de semanas desde que me postulé. Por lo tanto, sería un buen momento para hacer un recordatorio, mandar un mail o un mensaje por LinkedIn, volver a contactar a la empresa de alguna manera. Con esta tabla pequeña podemos tener toda la información importante registrada y también visualizar las empresas a las que nos hemos postulado y cómo va el proceso con cada una de ellas. Nos tomará un poco de tiempo, pero nos proporcionará muchísima información y sobre todo nos dará una sensación de mayor control sobre el proceso. Un tip: la memoria visual ayuda a recordar datos sin siquiera darnos cuenta. Y si una empresa nos llama, podemos responder con mucha seguridad y claridad. Por ejemplo, si nos dicen, te llamamos de tal empresa por una oferta a la que te postulaste, es ideal poder decir, claro, sí, envié la postulación tal día, por tal medio, y sabemos a qué se dedica la empresa, quizá algún otro dato. El impacto que tiene esta pequeña interacción telefónica en el reclutador es magnánimo. Normalmente, cuando la llamada es en frío, los reclutadores nos encontramos con personas completamente desorientadas que no saben quién los está llamando. Y que vos no seas uno de ellos te da un aire de autoridad y organización que ya casi tenés un pie puesto en la puerta. ¿Dónde podemos crear esta tabla? Bueno, cada persona tiene un perfil diferente. Hay quienes van a preferir un cuaderno o agenda para hacerla escrita a mano. También se puede hacer en el teléfono móvil, en una de sus aplicaciones para tenerla siempre de cerca, ya que al teléfono lo llevamos siempre encima. Y así, si nos llaman, podemos consultarlas en cualquier momento y lugar. Otra opción es en la computadora o tablet, abriendo un libro de Excel y haciendo una tabla similar a la que mencionamos. Cada persona debe elegir el soporte que le resulte más cómodo y con el que se sienta a gusto. Lo importante es prepararla y mantenerla actualizada y utilizar esta información. Lo relevante no es solamente tenerla registrada, sino también sacarle provecho. También hay otras aplicaciones para hacer el seguimiento. Como dijimos antes, nuestro trabajo ahora es buscar trabajo. Es importante tener un horario específico y dedicarle realmente el tiempo a esta tarea. Si no lo hacemos de forma organizada, corremos el riesgo de posponerlo continuamente, porque claro, a todos nos atraviesan tareas cotidianas con las que también tenemos que cumplir, y la verdad es que siempre
suele ocurrir que esta tarea queda como colgada y la dejamos para el último momento. Es mejor tener un horario reservado y que sea algo de alguna manera inamovible para poder darle realmente seguimiento a esta actividad. También tenemos que tener en cuenta que hay una herramienta que tenemos todos en el teléfono móvil, que es el calendario. Así como la tabla para registrar, tenemos todos en el teléfono móvil o en la computadora esta opción para poder no solamente registrar este periodo que voy a dedicarle a esta tarea, sino además también activar las notificaciones y que nos pueda avisar al teléfono o en la computadora un mail, por ejemplo, media hora antes o el tiempo que quieras, que nos avisen que es momento de enfocarnos en realizar esta actividad específica. Podemos, por ejemplo, usar el calendario de Google y reservar 1 o 2 horas diarias. Si aplicamos esta rutina diariamente, y probablemente 1 hora será suficiente, aunque en días con más ofertas publicadas puede convenir dedicarle un par de horas, y el resto de la semana con 1 será suficiente. Esta planificación y control nos permite estructurar nuestra búsqueda de empleo. En el calendario de Google reservamos un espacio en el horario que más nos convenga, ya sea después de dejar los chicos en el colegio o por la tarde, luego de comer. Bueno, cada uno conoce su rutina y sus circunstancias y sabe cuál es el momento en el que se siente más despejado para poder realmente poner foco en esta tarea y dejar de lado cualquier otra distracción. Y así nos reservamos 1 hora en el calendario, por ejemplo, de 9 a 10 de la mañana, para revisar las ofertas, actualizar el currículum o contactar con empresas a las que postulamos hace, por ejemplo, más de 15 días y todavía no hemos recibido una respuesta. También sirve para agendar entrevistas o posibles citas, evitando perder alguna cita por no tener agendada correctamente esta ocasión. Con una tabla y un calendario podemos planificar la búsqueda de empleo, tener el control de todo el proceso y organizar con precisión cada cita o actividad relacionada con esta búsqueda. Incluso estas notificaciones se pueden programar para que funcionen como alarma, para que nos recuerden, por ejemplo, mañana tienes que estar en tal lugar o mañana es día de revisión de currículum, por ejemplo, si lo hacemos cada un tiempo considerable, o revisión de ofertas o de empleo. Nos supone un esfuerzo y constancia. Puede que empiece una semana y luego lo deje, pero el resultado de toda procrastinación es el mismo. El problema no desaparece por arte de magia, sino que se suma otro, la frustración. Cuando uno está desempleado o se siente estancado y desmotivado en el actual trabajo, es un momento excelente para trabajar en nuestra mentalidad y motivación, para mantenernos fuertes y no dejemos entrar a los ladrones de energía, la incertidumbre, la frustración y la ansiedad. Se trata de esforzarse en mantener una rutina de forma estoica, que aunque suene tedioso, este es el momento en el que más la necesitamos. Debo tratar con todas mis fuerzas de ser constante, seguir insistiendo, buscando ofertas, postulándome a todas las semanas a procesos nuevos de selección y revisando las ofertas que me puedan llegar a interesar y evaluar si están cumpliendo con mis expectativas o no. Si no obtengo el resultado que espero, no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados y seguir haciendo lo mismo. Si quiero conseguir un resultado diferente, tengo que hacer las cosas diferentes, ya que si sigo repitiendo las mismas acciones, el resultado probablemente va a ser el mismo. Para ello, vamos a valorar y realizar cambios. Esos cambios no serán impulsivos. Para eso, tenemos nuestra plantilla de registro, la cual nos ayudará enormemente a identificar qué aspectos necesitamos modificar. Tal vez debamos reenfocar nuestro abordaje y dejar de registrarnos en ciertos portales o a ciertas ofertas que, según nuestro registro, no nos responden o nos dan buenos resultados, y priorizar aquellas ofertas y portales que sí nos ofrecen respuestas efectivas. Si veo que en un portal en particular recibo respuestas, voy a priorizar ese portal y a esas ofertas dedicándoles más tiempo y buscándolas con mayor frecuencia, tal vez todos los días en lugar de cada 2. De esta forma identifico los portales que tienen una buena tasa de respuestas de las empresas y concentro allí mis esfuerzos. Podemos también mejorar
algún punto en nuestro currículum, a lo mejor no me están llamando porque mi currículum no está bien organizado o porque no tiene o no contiene la información que debería o no está lo suficientemente clara. A veces pasa que cuando uno se pone manos a la obra a armar el currículum, le pone todo su esfuerzo y la verdad es que cuando lo aprecia dice, este currículum es de lujo y se queda contento, empieza a enviarlo y es muy bueno hacer un esfuerzo de cuando pasa el tiempo, a los 2 o 3 meses, volver a reevaluar ese currículum porque es muy común que con el tiempo empecemos a detectar alguna falla o algunos puntos de mejora, ¿sí? Es una excelente estrategia, pasado cierto tiempo, volver a escanear ese currículum o esos currículums que yo confeccioné para ver en qué podemos mejorarlo para que les resulte más atractivo a las empresas a las que me estoy postulando. Podemos fijarnos también en las ofertas que se publican, leerlas con atención y si detecto que suelen pedir un perfil o una habilidad en concreto o el manejo de alguna herramienta para los puestos que a mí me interesan, claro, puedo incluir en la descripción de mis experiencias que poseo esa habilidad o quizá ponerme manos a la obra para desarrollarla de ser posible. La clave de todo es revisar lo que estamos haciendo, si funciona o no y por qué, analizar. Podemos planificar la búsqueda en función de los horarios o los días en los que se publican más ofertas. Por ejemplo, si en mi tabla detecto que las ofertas de tal empresa se publican los días jueves, quizás sea una mejor estrategia revisarlas ese día en vez de dejarlo para el lunes, donde disminuyen mis chances de postularme a tiempo. Te comparto este conocimiento para que sepas qué es lo que ocurre en el tras bambalinas, en el backstage de una búsqueda laboral. Los reclutadores o selectores, antes de iniciar cualquier búsqueda, definen el avatar o el perfil del candidato ideal y para esto elaboran una especie de checklist donde incluyen todos los requisitos, o sea, estas habilidades y competencias que sí o sí tienen que estar presentes en el candidato y también algunas características deseables. He visto innumerables veces cómo quedan fuera de carrera perfiles que casi eran un fit perfecto con esa checklist, pero les faltaba un pequeño detalle. ¿Qué quiero decir con esto? Es recomendable evaluar, formarme si veo que en estos procesos de selección piden ciertos requisitos para los puestos que me interesan. Me refiero a un carnet específico, una certificación profesional. Por supuesto que no voy a iniciar una carrera de años, pero sí, de esta manera puedo incluir en mi currículum estos detalles que hacen que yo pueda cumplir con todos los requisitos que frecuentemente se piden. Si tengo bien analizado y bien enfocado lo que hago, sabré dónde identificar y dónde están estos puntos de mejora para lograr que la efectividad en mi proceso sea óptima. Esto aumentará muchísimo nuestras oportunidades, aunque bueno, ojalá fuera tan fácil como hacer unos pases de varita mágica para conseguir ese puesto ideal. Debes saber que realizar el seguimiento está más enfocado en ti que en el proceso en sí. Es una de las partes sobre las que tú tienes el control. Sin embargo, esto no va a cambiar las cosas, no va a modificar el resultado de la entrevista y definitivamente no va a influir en la decisión del entrevistador o del empleador sobre si tú eres la persona seleccionada para el cargo. Pero ten por seguro que si eres la persona seleccionada, te van a llamar. Es un proceso de selección. Lo correcto sería que te comenten en la entrevista cómo va a avanzar el proceso, es decir, no sé, aproximadamente cuánto tiempo piensan que va a llevarles cubrir esa vacante o cuándo podés esperar recibir noticias al respecto. En el caso de que no seas la persona seleccionada, al menos deberían enviarte un correo o un mensaje de agradecimiento por tu tiempo y tu predisposición. Lamentablemente, esto no siempre es así. Si tenés algo de experiencia yendo a entrevistas laborales, sabés que no todas las empresas proporcionan feedback a sus candidatos y uno posiblemente está participando de otros procesos de selección e inclusive tiene otras ofertas laborales certeras. Quedamos pendientes de esa respuesta para poder tomar decisiones en función de ella. Como sabemos, hay partes del proceso sobre las que no tenemos control. Es por eso que tenemos que ser proactivos con las partes que sí controlamos. Ahora que queda claro cuál es el objetivo del seguimiento, quiero compartirte algunas sugerencias para poder gestionarlo correctamente siempre y cuando consideres necesario hacerlo. Lo primero que te recomiendo es no bombardear al reclutador con mensajes ni llamadas, ya que esto solo demuestra intolerancia a la frustración, impaciencia
y ansiedad. Si aplicaste a un empleo a través de un portal de trabajo, cargando tu currículum en la página web de la empresa o enviándosela directamente al reclutador, no sugiero hacer un contacto en esta primera etapa si no has recibido alguna respuesta o alguna llamada, ya que puede ser que tu perfil no se adapte a la vacante, ya como lo dije, a veces es por un detalle, y hacer contacto en esta primera etapa podría parecer una acción desesperada, y créeme, no querés dar esa impresión, sobre todo porque a veces ocurre que por más que no cumplas con cierto requisito, evalúan a todos los otros candidatos y quizá seguías teniendo chances de que te llamaran finalmente, y esta iniciativa no deseada da una mala impresión y te saca de juego. Normalmente, antes de terminar una entrevista, ya sea presencial, por videollamado e inclusive por teléfono, por lo general se te va a brindar un espacio para que puedas expresar tus dudas y hacer preguntas. Si hasta este punto no te han indicado cómo va a avanzar el proceso, consúltalo. Es importante que conozcas cuándo vas a poder recibir una respuesta, ¿sí? Ya sea positiva o negativa, precisamente para que puedas reducir el nivel de estrés y ansiedad que genera esa espera de una respuesta. En el caso de que ya haya pasado el tiempo mencionado y aún no recibas ninguna notificación, te recomiendo que esperes un par de días más. Sabemos que internamente en una empresa pueden suceder infinita cantidad de cosas que pueden retrasar el proceso un poco, así que siempre procura esperar unos días más antes de realizar una gestión de seguimiento. Una excelente manera y muy efectiva de hacer contacto una vez que ya fuimos entrevistados es enviar un mensaje o un correo agradeciendo por la entrevista que tuviste. El tema es que es un mensaje de un solo uso. Tenemos que pensar estratégicamente cuándo enviarlo, ¿sí? Si esperar a que se cumpla el plazo en el cual nos indicaron que podíamos llegar a recibir una respuesta o hacerlo inmediatamente después de haber cumplido con la entrevista. Este mensaje de todas maneras debe ser corto y conciso, demostrando que estás interesado en el puesto y atento a cualquier noticia. Llamar directamente al reclutador es una mala estrategia. Puede ser percibido como descortés, ya que podrías interrumpir alguna reunión, entrevista o inclusive algún asunto personal, especialmente si no te han invitado a contactarlos para resolver cualquier duda. Esto definitivamente podría sentirse invasivo. Por otro lado, lo que sin duda te recomiendo es conectar con el reclutador que te entrevistó en LinkedIn. De esta manera podrás mantener contacto para futuras oportunidades, incluso si no eres seleccionado para este proceso. Muchas personas erróneamente creen que al finalizar un proceso de selección también termina su posibilidad de empleo en esa empresa. No hay nada más lejos de la realidad. Las empresas serias guardan base de datos de las personas que entrevistaron con las anotaciones de las impresiones que dieron estas personas en la presencialidad. De forma que dejar una buena impresión puede hacer que el reclutador te recuerde, inclusive te recomiende a colegas o te considere para futuros procesos dentro de la misma empresa. Algunas verdades incómodas de las que me gustaría hablar, aunque hayas pasado en el proceso de selección por varias entrevistas y hayas avanzado mucho, no hay garantías de que finalmente seas el seleccionado, y esto inclusive decrece en probabilidad cuantos más candidatos haya participando en el proceso. No digo esto porque trato de asustarte, sino mucho menos, sino que puedas ver en perspectiva todo el contexto y también recordarte que es clave que continúes persiguiendo otras ofertas en simultáneo y no dependas de este proceso, de esta posibilidad, porque te enamoraste de la empresa o porque te ilusiona trabajar en ella. Si finalmente no eres el elegido, no te lo tomes de manera personal. Como hablamos antes, lo que se evalúa en este tipo de procesos es la alineación máxima entre un avatar, un checklist con la vacante a cubrir. La verdad es que, como dijimos, a veces son solo detalles los que hacen que uno no quede en un puesto. Y algo que antes ni siquiera atravesaba tanto la situación, que hoy innegablemente sí lo hace, es el fit cultural del empleado o el colaborador con la cultura de la organización. Probablemente no lo veas claramente y yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero no es la empresa para vos y tampoco prosperarías probablemente en ella o en el puesto. La mejor estrategia que puedo aplicar en este caso es correrlo de mi camino y enfocarme con el objetivo siguiente. Si has llegado a una entrevista, ya es un logro. En estos procesos compites a veces con cientos o miles de candidatos.
Así que no lo consideres para nada un fracaso, sino más bien una oportunidad de aprendizaje y un paso más hacia el empleo que mereces. Bien, más allá de enfocarte en gestionar el seguimiento, es muy útil hacer una autoevaluación sobre la entrevista que hice para mejorar en la próxima. La verdad es que es mejor invertir energía en seguir buscando empleo y en tu propia evaluación, ¿sí? Pensar en estas respuestas que di, en estas anécdotas que conté, en estas cifras que di y ver cómo lo puedo poner y pulir para que la próxima vez que responda o algo similar puede ser también, lo haga excelente, ¿sí? Obviamente tratando de no sonar tan robótico y tan preparado. El seguimiento no va a cambiar el resultado del proceso, pero pulir mis estrategias en entrevistas sí tiene un gran impacto. En conclusión, la búsqueda de empleo requiere hoy de una estrategia integral que combine tanto el mercado visible, del que hablamos a través de estos portales de empleo, como el mercado oculto, donde el networking abre puertas realmente inesperadas. Utilizar los portales de empleo inteligentemente y optimizar nuestro perfil nos permite acceder a múltiples oportunidades visibles. Sin embargo, no debemos depender solo de ellos y debemos aprovechar lo que el networking nos ofrece para poder descubrir posiciones que finalmente no se publican. Es muy simplista percibir la búsqueda de empleo como solo aplicar, aplicar, aplicar y esperar. La verdad es que requiere un abordaje mucho más elaborado, un seguimiento constante, saber gestionar las respuestas, incluyendo los rechazos, que también son parte del proceso, ¿sí? Cada rechazo es una oportunidad de ajustar nuestra estrategia. Con perseverancia y dedicación, el esfuerzo dará sus frutos. Bien, espero que en esta guía que te he compartido te hayas ido con herramientas útiles, con estrategias para enfrentar esta tarea de la búsqueda de empleo con muchísima más confianza y claridad. Te deseo mucho éxito en el camino hacia el próximo gran paso de tu carrera.